Bienvenidos a la sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia y vamos a continuar con nuestra serie Descubre la oración bíblica. Nuestro texto del día de hoy es Nehemías capítulo 4 y vamos a estudiar una oración de Nehemías. Y bueno, pues el propósito de esta serie de Descubre la oración bíblica es analizar, descubrir todas las oraciones que se registran en la Biblia, todas las oraciones que hicieron personajes usados por Dios y aprender de estas oraciones, aprender de estos personajes, de su actitud, de las cualidades de su oración, de la convicción que ellos tenían de que iban a ser respondidas y la manera en que Dios respondió esas oraciones con el propósito de edificar nuestra fe y tener la confianza de que no se ha cortado la mano de Dios para bendecir, para salvar. Es a veces nuestra falta de conocimiento, nuestra negligencia en orar. Y bueno, pues el propósito de esta serie es orar como ellos, descubrir cómo oraban. Y bueno, pues de eso se va a tratar. Así que oración de Nehemías el día de hoy, uno de los líderes de la nación después de que Israel fue llevado al exilio. Los dos líderes de la nación de traer de vuelta al remanente de Judá, lo que quedaba de Israel, pues es el sacerdote Esdras, el gobernador Nehemías. Y aquí tenemos un texto en Nehemías capítulo 4, versículo 4 al 5, que les leo de la Nueva Traducción Viviente. La razón por la que ora Nehemías. Dice así: Entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas, y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Sí, leímos bien esta oración. Es una oración por juicio a sus enemigos, por venganza y para que nos aseguremos de que leímos bien, vamos a volver a leerla. Entonces oré, está diciendo Nehemías, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Que le pase lo mismo que nos pasó a nosotros. No pases por alto su culpa, no los perdones, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Y bueno, pues la pregunta de preguntas es, ¿entonces podemos orar así? ¿Podemos orar así por nuestros enemigos? ¿Podemos pedirle a Dios que no los perdone? No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. ¿Podemos pedir así por nuestros enemigos? Castígalos, Señor, dale su merecido, que les pase lo que a nosotros nos pasó. ¿Podríamos orar así? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Pues aquí lo está haciendo Nehemías. Aquí lo está haciendo Nehemías, un líder de la nación. Y si leemos los salmos, nos vamos a dar cuenta que David también en muchas ocasiones lo hizo, oró de esa manera. Castígalos, destruye a tus enemigos, que se esfumen como el humo, repréndelos, acaba con ellos. Entonces, bueno, pues esa es la pregunta ahora que estamos descubriendo cómo orar. Quizás para algunos que van a escuchar esta oración ya se están saboreando el empezar a orar por todos los que les han hecho daño y pues dices, wow, pues habérmelo dicho antes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy, si nosotros podemos orar así, por juicio, por venganza. Y antes de contestar esa pregunta, vamos a leer un poquito más del contexto. De antemano les dejo de tarea leer todo el contexto, todo el capítulo. Les recomiendo escuchar el comentario de nuestro nivel intermedio de la página web www.descubrelabiblia.org. Váyanse al libro de Nehemías y de preferencia pues escuchen el comentario de todo Nehemías. De esa manera
vamos a poder entender mucho mejor la actitud del corazón de Nehemías. Y bueno, pues eso se los dejo de tarea. Ahorita en este episodio vamos a leer el capítulo 4, una parte del capítulo 4, para poder descubrir mejor esta oración. Así que acompáñame a la Biblia a leer todo el capítulo 4. Ya estoy aquí en el capítulo 4 y vamos a leer desde el principio. Dice así: Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Aquí ya habían instaurado nuevamente ahí el culto, ya están ofreciendo sacrificios y pues se empieza a burlar de ellos. Y dice, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré. Entonces Nehemías está escuchando todas estas burlas y dice, entonces oré. Y bueno, pues eso es bueno que ante las burlas, ante todas las críticas que tú tengas, eso es muy bueno de entrada, orar. O sea, en vez de ahí ponerte a pelear con ellos, en vez de ponerte ahí a discutir, Nehemías, podemos aprender de Nehemías que era un hombre de oración. De hecho, en el libro de Nehemías es en uno de los libros que más oraciones aparecen. Se van a dar cuenta que dentro de esta serie de Descubre la Oración Bíblica, uno de los personajes que más oran y oran y oran por cualquier causa es Nehemías. Así que bueno, pues ese es un gran ejemplo a imitar. Pero vamos a ver ahora la manera en que ora. Dice, entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Y bueno, eso está muy severo, eso está muy grave. No borres sus pecados. Entonces, bueno, la pregunta que vamos a responder el día de hoy, entonces, como creyentes del nuevo pacto, y pues en un sentido tenemos, va a sonar un poco raro y un poco jactancioso, pero en un sentido tenemos un poco de ventaja nosotros, viviendo en esta época, después de la cruz del Calvario, tenemos un poco de ventaja que Nehemías. ¿Cuál es la ventaja que tenemos sobre Nehemías? Y les digo que esto suena un poco extraño, ¿cómo puede ser que yo diga que tenemos un poco de ventaja sobre él? Bueno, la ventaja que tenemos es que nosotros ya somos testigos del nuevo pacto. Él anticipaba el nuevo pacto, él conocía que Dios habría de hacer un nuevo pacto. Estaba escrito en la profecía de Jeremías, Isaías hablaba de la redención que vendría, del perdón, en fin, los profetas hablan de eso. Seguramente él conocía todas esas escrituras, pero no era testigo, no había experimentado que realmente eso ya se había cumplido. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido tenemos la ventaja de ser testigos de que eso ya sucedió. O sea, tenemos ya la revelación de que el nuevo pacto ya se cumplió. Entonces, aquí la pregunta es, como creyentes del nuevo pacto, o sea, adelantados a la época de Nehemías, ¿podemos orar por juicio, por venganza para nuestros enemigos? Bueno, vamos a ver lo que dice Isaías 54, versículo 8 al 9, acerca del nuevo pacto, acerca de la compasión que Dios iba a tener para su pueblo, a pesar de haber sido infieles, a pesar de haber sido desobedientes. Dice Isaías 54, versículo 8 y 9. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Esto lo está diciendo Dios. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Eterno, el que será, el que es y el que fue, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Así he jurado
que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Esta es la promesa del nuevo pacto, esta es la promesa de la restauración, esta es la promesa del perdón. Por un poco de tiempo escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿Ok? Bueno, ya te castigué, ya traje juicio sobre ti, pero pues después de haber traído el juicio sobre ti, voy a tener misericordia. Nunca más voy a traer un diluvio de aguas. Por eso puso ahí el arco iris. Nunca más traeré un juicio sobre ti. Voy a mantener una actitud de misericordia, de compasión eterna. Es más, no me voy a volver a enojar contigo. Imagínate nada más lo que dice aquel que nos perdonó, que nos redimió. Imagínate lo que dice. Ya una vez que estás redimido, una vez que te salvé, ya ni siquiera me voy a volver a enojar contigo. Entonces, bueno, pues ya ante eso, ¿cómo podemos orar por juicio, por venganza, por enojados? ¿Cómo nos podemos enojar con nuestros enemigos si nosotros éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Él? ¿Cómo podemos pagar mal por bien? O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, la respuesta más bien a esta pregunta, ¿podemos, como creyentes del nuevo pacto, orar por juicio, por venganza para nuestros enemigos? La respuesta es que sí podemos, de poder sí podemos. Pero más bien la pregunta es, ¿debemos? ¿Debemos, como creyentes del nuevo pacto, orar así? Hay muchas cosas que podemos hacer. Todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿no? Entonces, no me dejaré dominar de nada. Entonces, podemos, sí, hay muchas cosas que son lícitas, se pueden, pero debemos, y con la revelación de la misericordia y de la gracia que hemos tenido, bueno, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Aquí ya tenemos la respuesta contundente de la manifestación de la gracia del Padre, de la manifestación de la misericordia, la palabra que se hizo carne, el verbo que se hizo carne. Vamos a ver qué es lo que dijo él en Mateo 5, 43 al 48. Dice, ¿oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa parte de aborrecerás a tu enemigo no está en la Torá, no está escrita. Esa fue una añadidura de la tradición oral de algunos de los líderes de la nación, pues quizás tenían cierta justificante por todo lo que habían padecido, habían sido disciplinados duramente por el Señor y pues utilizó asirios, babilonios, persas, griegos, romanos. Entonces, los egipcios cuando los oprimieron. Entonces, bueno, había cierta justificante por el duro trato de los extranjeros contra ellos, que pues ya estaban muy resentidos con los extranjeros, con los enemigos. Y entonces el mandamiento de amar al prójimo, pues tenía su contraparte, pero esa contraparte ya no era de la Torá, esa contraparte ya era de la tradición oral. Y entonces dice, oísteis que fue dicho, y eso es lo que está diciendo Yeshua. O sea, Yeshua no está yendo en contra de lo que está escrito, él está yendo en contra de lo que se añade a lo que está escrito. Entonces Yeshua lo corrige y Yeshua dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Okay? Eso es lo que dicen algunos líderes, pero yo os digo, aquí está el rey de Israel, aquí está el juez de toda la tierra, aquí está la manifestación del Dios invisible. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínate decirle eso a Nehemías. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Imagínate cómo hubiera reaccionado ahí Sanbalat y todos esos que estaban ahí burlándose, si Nehemías hace esto que dice aquí. Y bueno, por eso es que es interminable la guerra, por eso es que es interminable el dejar de luchar, porque pues tú me la haces y yo te la hago y tú me la vuelves a hacer y te la vuelvo a hacer, y es un cuento de nunca acabar. Lo único que puede detener el enojo, la respuesta blanda,
mata la ira, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se cierra la cita. Así que aunque podemos orar por juicio para nuestros enemigos, por venganza, recordemos esto que estamos leyendo. Ahora vayamos a Mateo 7:2, que dice, con el juicio, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Isaías 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y bueno, este texto es justamente el texto que Yeshua leyó en la sinagoga de Nazaret, ahí en su aldea, cuando entró en un día de reposo. Allí se documenta esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y dice que entró a la sinagoga de Nazaret, se le dio el rollo de Isaías y comenzó a leer este texto justamente que dice, el Espíritu del Señor, del Eterno, el Señor está sobre mí, porque me ungió el que será, el que es y el que fue. El Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí se detuvo. Ahí se detuvo. En el hebreo no hay comas, no hay signos de puntuación, de pausa o algo así. Se detuvo, enrolló el rollo de Isaías, se lo entregó al ministro y se sentó. Y dijo, esta escritura se ha cumplido hoy ante vosotros. Y no continuó leyendo lo que dice después, el día de la venganza del Dios nuestro. No nada más no leyó eso, sino que puso el ejemplo de Elías y Eliseo haciendo milagros a extranjeros, a enemigos de Israel, sirios con quien Israel estuvo en guerra, un general del ejército de Siria que Eliseo sanó de la lepra, una viuda que Elías también sanó. Entonces, extranjeros, idólatras, enemigos de Israel, a quien Dios ayuda a través de Elías y Eliseo, a pesar de que había leprosos, había viudas en Israel, y no fueron enviados a ninguno de ellos, sino a estos extranjeros enemigos de Israel. Entonces, por eso es que cuando Yeshua habla de eso, habla de compasión para todos, parejo para todos, y no habla de venganza, que era lo que estaban esperando ahí, contra esos romanos que los están oprimiendo, y él habla de esta compasión que él va a tener, pues por eso es que lo sacaron de la sinagoga, lo iban a echar a un despeñadero y no querían escuchar de eso, ellos querían juicio. Entonces tenemos ahí al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que por supuesto podía traer venganza, podía venir como el león de la tribu de Judá y que en su momento lo hará, pero estamos en un paréntesis. O sea, llegará el momento en que el cordero se transformará en león y el león vendrá y rugirá, el león de la tribu de Judá, y entonces temblarán sus enemigos. Y entonces ahí sí, en el libro de Apocalipsis dice que sus enemigos van a estar aterrados y van a decir que nos caigan los montes encima, que nos vamos a escondernos en las cuevas, porque ¿quién nos librará de la ira del cordero? Ahora sí ya está enojado, ya lo hicimos enojar. Entonces, bueno, pero ese es otro punto, eso lo tenemos que dejar para el Señor. Pero mientras tanto, en este paréntesis, en esta coma que no existe en el texto, pero que Él puso, ¿cómo podemos nosotros actuar si somos sus discípulos? Si fuimos predestinados para ser conformados a su imagen, a su semejanza. Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Y al decir a todos, está hablando de todos. Las naciones, Israel,
todos se corrompieron, todos fueron desobedientes, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, los metió a todos en el mismo costal, en la misma canasta. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Y Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26 dice, y cuando estéis orando, y aquí ya todavía queda mucho más claro, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, cuando estéis orando, perdonad. O sea, no podemos estar orando pidiendo compasión, pidiendo misericordia y nosotros no queriendo darla. Entonces, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántas guerras dejarían de lucharse? ¿Cuántas familias dejarían de dividirse? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento se evitaría si tan solo seguimos estas escrituras? Así que vamos a volver al texto. Entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Entonces, creo que ya se contestó la pregunta. ¿Podemos orar así, por juicio o por venganza? Bueno, pues la respuesta es muy simple. Sí podemos, pero no debemos. No tenemos cara para orar así. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y nosotros somos parte de esos postreros días, en los que todavía Nehemías no fue parte de esos postreros días, no fue parte de los días cuando se da a conocer el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, pero en estos últimos tiempos, en estos posteriores tiempos, ya dio su palabra definitiva, su revelación máxima, la dio a través del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya no tenemos excusa, ya no tenemos pretexto. Por supuesto que ya conocemos la parte del juicio de Dios, pero también ya se dio a conocer su compasión, su misericordia. Y para cerrar y orar entonces, ahora sí como creyentes del nuevo pacto, recordemos las últimas palabras de nuestro Maestro, de nuestro Rey, de nuestro Salvador, cuando sus enemigos lo humillaron, se burlaron de él. Si alguien recibió burlas injustas, totalmente injustas, fue él. ¿Y qué decía? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras cuando recibía burlas? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Lucas 23:34, y Yeshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y wow, quizás un creyente cualquiera como tú y como yo lee este texto y conocemos las circunstancias de burla, lo habían azotado, le habían arrancado la barba, y quizás tú y yo podríamos decir, esto es, pues bueno, eso solamente lo puede hacer él, por eso es el Hijo de Dios, ¿no? Eso solamente lo puede hacer. Pero para que no quede pretexto, vamos a leer lo que un creyente, un discípulo hizo de la misma manera. Hechos capítulo 7, versículo 60, dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Así que ahí te presento un testimonio de un discípulo. Ya no tenemos pretexto porque podemos decir, bueno, Yeshua es el Hijo de Dios, Yeshua puede decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí tenemos a un discípulo diciendo, Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No hay más pretexto. Ahora sí, acompáñame a orar. Padre, venimos delante de ti para agradecerte por lo que aprendimos el día de hoy, Señor. Señor, es lo más normal, lo más humano, recibir ofensas, burlas, rechazos. Y todos venimos con heridas por lo que otros nos han hecho, Señor. Quizás hemos sido víctimas de burlas injustas, de adversidad, Señor. Pero, Señor, gracias por lo que aprendimos el día de hoy, ya que si alguien recibió burlas injustas, si alguien fue rechazado, si alguien recibió toda clase de rechazo, de desprecio, fuiste tú. Y tú, como la última palabra del Creador, nos enseñaste cómo responder, Señor. Ayúdanos. Hemos recibido gracia, misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y, Señor, que nuestra manera de orar nunca sea con juicio, con deseo de venganza. Que siempre oremos como tú oraste, Señor. Que recordemos que somos creyentes del nuevo pacto y en nuestras vidas somos testigos de tu misericordia y de que a pesar de que una y otra vez nos hemos burlado, incluso en ocasiones, de tu perdón, de tu gracia, sigues teniendo compasión y misericordia y ya ni siquiera te enojas con nosotros. Bendito sea, Señor, por habernos hecho nacer en esta generación después de que diste a conocer tu misericordia eterna, que es más alta que los cielos. Bendito sea Yeshua por haber tenido misericordia de gente que se burló de ti. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor,
es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.